En los años 2000, 2001, 2002, 2003 fue terrible la desaparición, el homicidio, el despojo de tierras y muchas otras cosas porque nadie denunciaba. El día que lo decidieron a él, él iba para la finca del patrón donde él les trabajaba, que lo había mandado a trabajar en Mancitas con un yerno. No quiso trabajar sino un día y medio, eran 3 días la orden de que tenía para ir a trabajar. Él no quiso trabajar sino un día y medio, en ese medio. Luego el ejército estaba en el camino, ahí fue donde lo cogió y ahí fue donde él se perdió. Hemos vivido el flagelo más terrible de la desaparición como fue en los años de 1999, el 80, el 85, donde no podíamos tener paz, pero tampoco podíamos denunciar a nadie. Luis Fernando Arroyave. En este caso las denuncias serían al Estado porque hay una versión que se dice y se conoce que es que nosotros no quisimos ser víctimas, nos hicieron. Porque había gente que miraba que de diferentes veredas traían en volquetas a muchas personas y las enterraban en fosas en ese cementerio y que a medida de lo que la gente iba comentando, pues habían personas que se estaban desapareciendo. Entonces se comprobaba que esas personas que se habían desaparecido las estaban exhumando aquí en fosas comunes en el cementerio. Se logró hacer una audiencia en la Macarena y se comprobó de que lo que decían los campesinos en esa época era una realidad, que sí se estaban desapareciendo a los hijos de los campesinos, a los líderes sociales de esta región y que eran campesinos que trabajaban la tierra. De ahí se empieza a hablar de más de 2000 cuerpos que habían sido pues exhumados en fosas comunes en este municipio, especialmente en este cementerio donde nos encontramos. En esta zona hay un contexto de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Entre esas, llama la atención la existencia, señor alcalde, de un cementerio clandestino primero y después público, en inmediaciones de la población y además de eso en cercanía de una guarnición militar. En esa audiencia pública llegaron alrededor de 1.500 campesinos. Ese día se documentaron 77 casos de desaparición forzada y los 77 casos era la primera vez que denunciaban que sus familiares estaban desaparecidos. En ese momento lo que pudimos constatar es que efectivamente había un área destinada al enterramiento de cuerpos no identificados, pero que tenían como característica que cada cuerpo estaba ocupando una fosa. Es decir, que no se trataba de una fosa común, una fosa múltiple, como inicialmente se nos había dicho, sino que era un área en donde se habían depositado los cuerpos no identificados, pero cada uno en su fosa individual. Cuando nosotros vinimos en el 2010, todo esto era monte, había una montañita así toda pegada a la red. Y ellos lo que hicieron fue levantar toda la tierra y empezar a removerla para empezar a buscar en toda el área. Y se hicieron prospecciones alternas para ver en qué sitios podían encontrar. Producto de esta intervención en la Macarena se realizó el mismo procedimiento en el cementerio de Villavicencio, Granada, San José del Guaviare, Vista Hermosa y pues Macarena. Él no fue muerte en combate, es una estrategia que hicieron para ellos quedar bien, porque la muerte de él fue metido entre una caneca, esa caneca fue tiroteada por el ejército mismo que hizo esa balacera en ese momento, el 16 de enero del 2007. A mí me duele la muerte de ese hijo, como también le puede doler a todos los padres
y dolientes de todas las víctimas que hay aquí en la Macarena. Este cementerio tiene una particularidad y es que los cuerpos que ya fueron identificados y entregados a sus familias, de los 40 cuerpos solamente uno corresponden a una familia del municipio de La Macarena. Los demás corresponden a familias que viven sí en el departamento del Meta, pero en otros municipios como por ejemplo Vistahermosa, en la región del Guayabero, que es la parte en que colinda el Guaviare con el Meta. Entonces, que las víctimas no sean de este municipio, pues para nosotros es una característica particular que nos ha permitido identificar esto como un patrón. En el caso, por ejemplo, de las ejecuciones extrajudiciales, encontramos que las víctimas que fueron reportadas como muertas en combate fueron personas que no eran de esta región. Entonces, como si supieran que al final nadie las iba a ir a buscar y a reclamar, entonces era más fácil atentar contra estas víctimas. Los tiros corresponden a la espalda, corresponden a la nuca, un solo tiro, un solo disparo, y esto pues lleva a que efectivamente nos lleve a pensar que es una ejecución extrajudicial. Esta jornada que se está haciendo, especialmente aquí en el cementerio, es una jornada positiva porque están los familiares de las víctimas, que algunos ya venían como perdiendo la esperanza de no poder encontrar a sus familiares. Y hoy la información que entrega la Fiscalía General es que se han logrado exhumar varios cuerpos que posiblemente pues ya están para la identificación, y eso es algo positivo para nosotros porque nos demuestra que sí se ha hecho algo, que sí hay voluntad por parte de las organizaciones y de las instituciones. La parte de campo de exploración y de recuperación la estamos terminando con los cuerpos que estamos recuperando. Ya queda la parte de ubicación de lo que recuperemos y la parte de análisis, ¿sí? Que es como el grueso de trabajo que nos queda por hacer. El análisis de los cuerpos que aún permanecen en las bóvedas, pero pues eso es lo que estamos intentando agilizar con el traslado de cuerpos hacia los laboratorios. Alrededor del cementerio y en las otras zonas del cementerio, pues no se han identificado otros sitios en donde haya disposición de cadáveres no identificados, a no ser que haya alguna información extra que nos diga, vea, aquí yo sé, aquí yo vi, aquí yo enterré, es diferente. Pero en otros sitios que sepamos ya del cementerio, los hemos descartado pues ya todos. Ese es el último sitio en donde teníamos información de que había ubicación de cuerpos no identificados. Él es Wilmer, sí. Y aquí les presento a Wilmer y a Robinson. Han habido excombatientes de la guerrilla que me dicen de que él está acá, a él lo mataron el ejército, y que su cuerpo lo trajeron para acá, para el cementerio de La Macarena. Yo sé que como madre, mi corazón de madre me dice que mi hijo está aquí en este cementerio y que a cualquier momento me llaman y es una llamada para decirme de que ya posiblemente me van a entregar los restos de mi hijo, y yo estar tranquila, saber que ya reposan en un osario y saber que yo puedo ir a llevarle una flor, a llevarle algo a mi hijo, y sé que está allí, y sé que está ahí mi hijo, y ya estoy más tranquila. Falta mucho es el cruce de información, tanto de las organizaciones con las instituciones,
porque contamos con los familiares de las víctimas, pero en ese momento se hicieron denuncias, pero hoy en día la gente está falleciendo, los familiares de las víctimas están falleciendo en el proceso de búsqueda y esa información la tiene pues la Fiscalía. Entonces por eso es muy importante hacer los cruces de información para agilizar un poco la entrega de los cuerpos. Frente al acceso a la justicia, el nivel de impunidad pues es elevadísimo. Nosotros no tenemos acá militares condenados en algunos de los casos, pero ha sido producto del litigio y de la exigibilidad de las víctimas, más no por una decisión de la justicia. Y esperamos que la Jurisdicción Especial abra un caso de desaparición forzada en esta región, porque los números y las denuncias realizadas por las víctimas indican que esta es una de las zonas donde más personas desaparecidas existen en el país. Y nosotros estamos pidiéndole a la jurisdicción que abra un caso para determinar quiénes son los responsables de estos hechos, cuáles fueron las unidades militares involucradas en la desaparición de estas personas. Entonces, creemos que es fundamental que la jurisdicción, en el marco del cumplimiento de su mandato como sistema integral, garantice los derechos de las víctimas y se pueda acceder a la justicia. ¿Qué ha sido lo más difícil? Para mí lo más difícil, pues, es el sueño, el afán de querer encontrar a nuestros seres queridos y que no lo hemos podido, pero también lo más hermoso es que hemos podido encontrar a otros. Eso es lo más hermoso. Y sigue siendo difícil porque las amenazas, los desplazamientos, porque aún por ser líderes sociales, por ser defensores de derechos humanos, por estar en esta gran búsqueda, seguimos siendo amenazados.